Hola, soy Diomi. Bienvenidos a Diomi Revela, más allá de la lógica. Un espacio donde cuestionamos lo que creemos entender y exploramos aquello que la mente no siempre puede explicar, pero el alma sí reconoce. En el video de hoy voy a compartir una teoría que para muchos puede parecer imposible, pero que para otros resuenan profundamente en su interior. Hoy vamos a hablar de una idea que atraviesa la espiritualidad, la filosofía, la psicología profunda y antiguas tradiciones. La teoría de que nosotros mismos elegimos a nuestros padres antes de nacer, como parte de un proceso de evolución del alma. Quédate hasta el final, porque compartiré historias reales, experiencias profundas, textos antiguos y reflexiones que pueden cambiar la forma en que miras tu propia vida. Comencemos. A veces, las respuestas llegan cuando dejamos de buscar con la mente y empezamos a escuchar con el alma. Donde la lógica termina, comienza Diomi. Antes de hablar de almas que eligen a sus padres, de recuerdos antes de nacer y de propósitos espirituales, necesitamos comprender algo esencial: el karma. Desde una mirada espiritual, se dice que el karma no siempre es individual, también puede ser familiar. El karma no es un castigo divino. El karma no es un premio. Es una cadena de causas y consecuencias que atraviesan el linaje. Lo que una generación no sana, la siguiente lo carga, no para sufrirlo eternamente, sino para transformarlo. Nadie llega a este mundo solo. Llegamos a una familia, a una sangre, a una historia que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento. En espiritualidad, este vínculo se le llama lazos kármicos. No es solo un lazo biológico, es un lazo energético, emocional y espiritual. Las familias no solo comparten apellidos, comparten patrones, comparten heridas no sanadas, comparten silencios que se repiten generación tras generación. Muchas veces vivimos emociones que no entendemos, miedo que no sabemos de dónde vienen, dolores que parecen no tener causa en nuestra propia historia, y sin embargo están ahí. Desde una visión espiritual, no nacemos al azar en cualquier familia. Nacemos dentro de sistemas familiares específicos, cargados de historias, heridas, silencios, patrones y aprendizajes pendientes. A esto se le llama karma familiar. Desde esta perspectiva, el alma elige un linaje, porque allí existe algo que necesita ser sanado, comprendido y transformado. No siempre es fácil. Muchas veces es profundamente doloroso, pero el alma no busca comodidad, busca evolución. Curiosamente, esta idea no pertenece a una sola corriente espiritual. La encontramos en la psicología, en la filosofía antigua, en el budismo y en las investigaciones modernas sobre la conciencia. Distintas voces, distintos lenguajes, pero una misma intuición. El alma no llega al azar. El psiquiatra Brian Weiss y su hija Amy Weiss sostienen que muchas almas eligen a sus padres antes de nacer, como parte de un viaje planificado para su aprendizaje, sanación y evolución. Dolores Cannon, investigadora de la conciencia, hablaba abiertamente de cómo el alma elige su familia y las experiencias necesarias para su desarrollo espiritual. Eckhart Tolle nos recuerda
que la verdadera elección nace desde la conciencia, no desde la mente condicional. Y no solo lo dicen los sabios, esta teoría también aparece en libros, investigaciones y en las palabras de personas que han dedicado su vida a estudiar la conciencia. Lo verdaderamente aterrador es que hoy, sin ponerse de acuerdo entre sí, muchas personas alrededor del mundo están llegando a la misma conclusión. Personas comunes, personas que no se conocen, personas que simplemente recuerdan, sienten o intuyen algo muy parecido. Y basta con entrar en las redes sociales para darse cuenta de ello. En plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, cada vez son más las personas que hablan, en pocos segundos, de una sensación profunda. La sensación de que no llegaron a esa familia por casualidad. Algunos lo expresan con palabras simples y otros desde la emoción. Otros incluso desde recuerdos muy tempranos. No son teorías académicas, no son textos antiguos, son vivencias compartidas desde la intuición. Los niños de la escuela consciente, Adrián, y esto quiero contarlo, él vino a la escuela y dijo, yo es que me acuerdo perfectamente cuando elegí a la familia. Que él, una especie de pantalla así holográfica, el guía le decía, bueno, tienes varias posibilidades de familias, una familia en Marruecos, otra familia en Francia y otra familia en España y otra familia en, ¿no? Y entonces miró la familia española como una especie de pantalla, sí, y entonces vio que la mamá estaba haciéndole el pelo a su hermana, poniéndole una diadema y teniendo una conversación en concreto. Y dijo, me quedo con esta familia porque le falta un punto para despertar y yo vendré para hacerlos despertar espiritualmente. Eso se lo contó el niño. Es lo divertido del juego aquí de la vida, ¿no? Efectivamente convivimos con esas personas en el sistema familiar que más nos van a hacer despertar aquello que no está bien colocado. Y puede ser tus propias heridas, la herida de rechazo, la herida de humillación, entonces lo vas a vivir a través con tu madre o lo vas a vivir a través de un hermano. Suele ser el primer rango con los que escogemos. Y sería entender que en ese pacto prenatal tú le has ido a pedir, oye mamá, es que necesito una madre que me humille, porque tengo que trabajar todo esto para así crecer en mi misión y generar amor y sanar toda esta herida que ya viene de este sistema familiar. Y tu madre en ese momento pues dice, bueno, por amor a ti lo voy a hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos olvidamos completamente y luego venimos aquí y entonces jugamos a esos roles. Es un juego. Entonces, bueno, nos toca a nosotros hacer ese trabajo, esa comprensión, ese perdón, ese amor, porque es la forma en que a través de confrontarte con esos personajes es una invitación siempre a trabajarte, a mirar dentro, a quererte a ti mismo y a generar amor y a generar perdón. Entonces los necesitas esos roles aquí en esta experiencia. Y cuando tantas voces distintas desde lugares tan diferentes empiezan a apuntar hacia la misma idea, surge una pregunta inevitable. ¿Y si esta intuición no fuera algo nuevo? ¿Y si esta comprensión ya hubiera sido expresada hace miles de años, pero con otro lenguaje? No desde la psicología moderna, no desde las redes sociales, sino desde textos antiguos que hablan en símbolos. Curiosamente, esta idea no es nueva ni es exclusiva de la espiritualidad moderna. Incluso, la Biblia leída desde una mirada espiritual y no dogmática contiene referencias profundas sobre cómo las acciones de una generación puede afectar las siguientes. La Biblia habla de consecuencias que alcanzan a generaciones, pero no sin salida. No te invito a creer nada, solo a observar. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, visto la maldad de los pobres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La condición es clara: de los que me aborrecen, el amor y la obediencia detienen la herencia negativa.
Cuando una persona se arrepiente de verdad, Dios detiene el juicio y cambia el curso espiritual. Ezequiel capítulo 18, 21 y 22 dice: Mas el impío, si se arrepintiere de todos sus pecados, de todos los pecados que hizo, no se le hará memoria. El arrepentimiento borra el registro espiritual. Aunque una familia tenga un historial de pecado, la obediencia de uno puede cambiar la historia. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 18 al 20. Por cuanto se entremeció tu corazón, yo te recogeré en paz. Josías rompió un patrón de idolatría de generaciones. Uno de los ejemplos más claros de esto en la Biblia es la historia del rey David. David, un rey justo, comete una falta grave. David tenía poder, tenía riquezas, tenía muchas mujeres, lo tenía todo. Un día, desde su despacho, David vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé. David preguntó por ella y le dijeron que era la esposa de Urías, el soldado fiel que estaba en la guerra peleando por el reino. Aún sabiendo esto, David la mandó a traer y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada. David intentó ocultar lo ocurrido. Mandó a llamar a Urías del frente de la batalla, con la esperanza de que durmiera con su esposa y así el embarazo pareciera suyo. Pero Urías, fiel y honorable, se negó a descansar mientras sus compañeros seguían luchando. Entonces David hizo algo aún más grave. Escribió una carta y la envió con el mismo Urías, sin que él supiera su contenido. En la carta ordenaba que Urías fuera puesto en el frente más peligroso de la batalla para que muriera. Y así ocurrió. Después de esto, Dios envió al profeta Natán a confortar a David. Natán no lo acusó directamente. Le contó una historia. Le habló de dos hombres. Uno era rico, tenía muchas ovejas, y el otro era pobre. Solo tenía una pequeña corderita, una sola. Para él no era solo un animal. Esa corderita había crecido con él. Dormía en su regazo, era todo lo que tenía. La había criado como si fuera su hija. Un día, el hombre rico recibió una visita y en lugar de tomar unas de sus muchas ovejas, decidió quitarle al hombre pobre la única corderita para ofrecerla. Cuando David escuchó la historia, se llenó de ira. ¿Quién es ese hombre?, dijo. Tráiganlo delante de mí. Ese hombre merece la muerte. Entonces Natán lo miró a los ojos y le dijo una sola frase: ese hombre eres tú. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Samuel capítulo 12 versículos 13 y 14 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto
hiciste blasfemar a los hijos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David comprende, reconoce su error, se derrumba espiritualmente, y de ese dolor nace el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento profundo, donde David clama por misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David entendió, comprendió la magnitud de lo que había hecho. Como consecuencia, el hijo nacido de esa unión murió. No porque el niño hubiera hecho algo, sino porque las acciones del padre atravesaron el lazo familiar. Como pudieron observar en la Biblia, en un lenguaje antiguo y simbólico, aparece esta historia. Se habla de cómo las acciones de los padres pueden repercutir en los hijos, no como condena eterna, sino como consecuencia de un vínculo profundo. La Biblia no habla de karma con palabras, pero sí habla de herencias invisibles que pasan de generación en generación. No se trata de culpa, se trata de conciencia. Tal vez algunas personas nacen en ciertas familias, no para repetir la historia, sino para transformarla. Tal vez hay hijos que vienen a cortar ciclos, a traer una mirada distinta, a veces a hacer consciente lo que antes se vivía en silencio. Si miramos la vida solo desde la lógica, esto no tiene sentido, pero si la miramos desde la conciencia, quizás entendamos por qué algunas armas llegan a familias difíciles. Con esta mirada, todo lo que voy a compartir a continuación no busca convencerte, sino invitarte a observar. Tal vez no todo lo que vivimos es casualidad. Tal vez hay lazos invisibles que explican más de lo que creemos. Y de ahí podemos empezar a preguntar algo muy profundo. ¿Y si el alma elige no solo cuándo nacer, sino también dónde y con quién? Cuando yo trabajaba como hoste en el hotel Hyatt Ziva Zilara en Capcana, tuve una jefa llamada Evelyn Padilla, quien era la asistente de la encargada principal de las hostes y a la vez nuestra supervisora directa. Evelyn y yo hablábamos muchos de temas espirituales profundos. Ella sabía que conmigo podía hablar sin miedo a ser juzgada y por eso me confió una historia muy íntima, una historia real que marcó profundamente a su familia. Evelyn tiene una hermana menor. Desde muy joven, su hermana manifestó recuerdos y sensaciones que no encaja dentro de una explicación lógica tradicional. Su madre estaba embarazada de mellizos, una niña y un niño. Según lo que la hermana de Evelyn contaba, ambos eran almas conscientes dentro del vientre, esencias puras que todavía recordaban quiénes eran y por qué estaban allí. Ellos sabían que iban a nacer en esa familia, pero en un momento, el mellizo varón le dijo algo que la marcaría para siempre. Él no podía nacer allí. Le explicó que debía nacer en otra familia, porque esa familia lo necesitaba profundamente. Había una misión que cumplir allí, una ayuda que solo él podía brindar. Ella no quería quedarse sola. Sabía que al nacer iba a olvidar todo. Tenía miedo de atravesar la vida sin su otra mitad. Le suplicó que no se fuera. Le decía que no podía hacerlo sola, que no quería olvidar, que necesitaba su compañía. Pero el hermano insistió. Tú puedes sola, le decía. Tienes un propósito aquí. Esta familia te necesita. Que su misión allí era necesaria para la evolución espiritual de ese linaje. Con un dolor
que no es humano, sino del alma, ella aceptó. Y finalmente, cuando llegó el momento del nacimiento, el mellizo no nació. Ella nació sola. Hoy, siendo adulta, ya en sus 20s, vive con una sensación profunda de vacío, de nostalgia inexplicable, como si algo le faltara. Siente que vino con una misión clara, pero que la olvidó al nacer. Esa sensación la acompaña constantemente y le genera una tristeza profunda, porque sabe que había algo importante que debía recordar, pero que no lograba acceder a ello. Este punto es clave, porque aquí no solo vemos una alma eligiendo no nacer, sino otra alma aceptando quedarse para cumplir una misión familiar. Eso refuerza la idea de que no nacemos por accidente, sino que elegimos conscientemente el lugar, la familia y las circunstancias que necesitamos, tanto para ayudar a otros como para nuestra propia evolución espiritual. Evelyn Padilla, preocupada por su hermana, llegó incluso a preguntarme si yo sabía cómo conseguir ayahuasca en República Dominicana. Ella lo preguntaba desde la desesperación de querer ayudar a su hermana a recordar, a sanar esa herida profunda, esa sensación de misión olvidada que la atormenta por dentro. La ayahuasca no es una moda moderna, es una preparación ancestral que se crea a partir de unas plantas utilizadas durante siglos por pueblos indígenas como un té ceremonial y espiritual. Tradicionalmente se ha usado en rituales guiados para la introspección profunda, la sanación emocional y la conexión con aspectos inconscientes del ser. Desde una mirada simbólica, se dice que puede ayudar a las personas a observar memorias profundas, emociones reprimidas y preguntas que la mente consciente no puede responder. Y desde una mirada espiritual, se dice que puede activar estado profundo de conciencia, conectando con la glándula pineal ubicada en el centro del cerebro, conocida en la medicina como glándula pituitaria y en la espiritualidad como el tercer ojo o el sexto chakra. Durante esta experiencia, muchas personas relatan recuerdos simbólicos, emocionales o espirituales muy profundos, como si accedieran a capas de conciencia que normalmente están dormidas. No es algo que deba tomarse a la ligera, no es para todo, y siempre debe entenderse como una herramienta de exploración interior, no como una solución mágica. Si incluso la Biblia reconoce que las acciones de los padres pueden afectar a los hijos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Y si alguna alma nace en cierta familia no por error, sino porque hay algo que necesita ser sanado? ¿Y si algunas almas eligen venir para cortar ciclos, transformar historias y atraer conciencia donde antes hubo silencio? Tal vez no todo lo que heredamos es visible. Tal vez algunas cargas no son nuestras, pero nos corresponden transformarla. Y desde ahí podemos empezar a hablar de almas que eligen. En ese mismo lugar donde trabajé durante un tiempo, en el hotel Hyatt Ziva Zilara Cap Cana, hubo otra conversación que se quedó grabada en mí. Una compañera de trabajo llamada Kaylee, que también era hoste, me habló de un documental que había visto, un video que le impactó profundamente. En ese documental aparecía una mujer que trabajaba con hipnosis guiada, una técnica utilizada para ayudar a las personas a acceder a memorias profundas que normalmente no recordamos de forma consciente. Durante una de esas sesiones, una joven fue guiada en un estado muy profundo de relajación y allí empezó a recordar cosas que había escuchado cuando aún estaba en el vientre de su madre. Recordó frases que su madre decía, recordó emociones
y recordó algo devastador, que su madre no la quería, que había pensado incluso en abortarla, que no deseaba traerla al mundo. Ese recuerdo explicaba muchos de los vacíos emocionales que esa chica sentía en su vida adulta. Desde una perspectiva espiritual, esto abre una pregunta aún más profunda. ¿Qué tanto sentimos, observamos y registramos incluso antes de nacer? La joven no recordó una vida pasada, no recordó una escena simbólica. Recordó algo aún más delicado. Recordó cuando estaba en el vientre de su madre. Recordó sonidos, palabras, emociones. Ella decía que podía escuchar a su madre decir que no la quería, que no estaba lista para tenerla, que había pensado incluso en abortarla. No eran recuerdos visuales, eran sensaciones, eran emociones grabadas en el cuerpo. Desde la ciencia, la conciencia humana sigue siendo un misterio. Desde la espiritualidad se habla de centros de percepción internos. En muchas tradiciones, ese centro se conoce como el tercer ojo o el sexto chakra, asociado a la intuición y a la visión interior. No se trata de ver cosas externas, sino de mirar hacia adentro. Después de todo lo que hemos visto, escuchado y reflexionado, tal vez ya no sea tan fácil decir que todo ocurre por casualidad. Hemos hablado de lazos kármicos, de karma familiar, de historias que se repiten dentro de un mismo linaje, de consecuencias que atraviesan generaciones, de almas que nacen en familias específicas, con desafíos muy concretos. También vimos cómo distintas tradiciones de estos antiguos filósofos y experiencias humanas reales coinciden en algo esencial. La vida no parece ser un evento aleatorio. Desde esta mirada, la familia deja de ser solo el lugar donde nacemos y se convierte en un escenario de aprendizaje del alma. Tal vez no llegamos a nuestros padres para recibir una vida perfecta, sino para vivir exactamente las experiencias que nuestra conciencia necesitaba para crecer. Y eso no significa justificar el dolor, no significa romantizar el sufrimiento, no significa negar las heridas. Significa comprender que incluso dentro de lo difícil puede existir un sentido más profundo. Algunos llegamos a familias amorosas para aprender a amar, otros a familias rotas para aprender a sanar. Algunos nacen para repetir historias y otros para romper ciclos. Tal vez, solo tal vez, las almas más sensibles eligen los caminos más complejos, porque tienen la capacidad de transformarlo. Si esta teoría no resuena contigo, está bien. No todas las verdades llegan al mismo tiempo. Cada persona despierta a su propio ritmo. Pero si algo de esto tocó algo en tu interior, si sentiste que algunas piezas comenzaron a encajar, entonces tal vez no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Tal vez este video llegó a ti en el momento exacto en que estaba listo o lista para escucharlo. Para mí, nada ocurre porque sí. Las experiencias llegan cuando pueden ser comprendidas y las preguntas aparecen cuando estamos preparados para buscarlas. Tal vez algunas almas recuerdan más que otras. Tal vez algunas vienen con misiones tan profundas que el olvido duele. Y tal vez no todo lo que olvidamos debe ser recordado con la mente, sino integrado con el corazón. Quizás el verdadero propósito no esté en recordar lo que fuimos antes de nacer, sino
en descubrir quiénes somos ahora. Donde la lógica no alcanza, el alma empieza a hablar. Tal vez muchas personas sienten hoy lo mismo que la hermana de Evelyn, la sensación de haber olvidado algo importante, y a todas ellas le diría lo mismo. Cuando Evelyn me habló de la angustia de su hermana, de esa sensación constante de haber olvidado algo importante, yo le compartí algo desde un lugar muy tranquilo y consciente. Le dije que no se preocupara por recordar, que si su hermana aún no recordaba su misión, no era porque estuviera fallando, ni porque le faltara algo, sino porque todavía no era el momento correcto. Desde una mirada espiritual, el alma recuerda cuando está lista, no cuando la mente lo exige, no cuando el dolor lo reclama. El recuerdo no llega como una respuesta forzada, llega como una revelación natural, cuando la conciencia puede sostener lo que va a comprender. No todos los recuerdos están hechos para ser traídos antes de tiempo, porque recordar una misión también implica estar preparado para vivirla. Muchas veces el propósito no se recuerda con imágenes ni palabras, sino que se manifiesta a través de la vida misma, en las decisiones, en los aprendizajes, en las personas que encontramos en el camino. Si aún no recuerda, es porque todavía estás aprendiendo lo que necesitas aprender primero. El alma no se equivoca en los tiempos. Recuerda exactamente cuando debe de recordar. Cuando ese momento llegue, no habrá duda, ni confusión, ni miedo, solo claridad. Tal vez no elegimos desde el dolor, tal vez elegimos desde el propósito. Y aunque la mente no lo entienda, el alma siempre recuerda. Donde la lógica se detiene, empieza el lenguaje del alma, y ahí comienza Dios me revela. Más allá de la lógica, ¿tú qué crees? Hay cosas que la mente no puede explicar, pero el alma sí recuerda. Yo solo revelo, tú decides.